Imagina que en un solo día lo pierdes todo, tu hogar, tu seguridad, hasta la tranquilidad de saber que estarás bien mañana. Así es la realidad de millones de personas atrapadas en conflictos que parecen lejanos, pero que en el fondo nos tocan a todos. Hoy no vamos a hablar de política ni de bandos, vamos a hablar de algo más poderoso y esencial, de cómo nuestra empatía y solidaridad pueden hacer la diferencia. Si estas imágenes de destrucción y sufrimiento que estás viendo fueran de ciudades en Estados Unidos o Europa, el mundo entero estaría en shock. Nos despertaríamos cada día con estas noticias. Sería la primera noticia en los medios. Las redes sociales estarían llenas de mensajes de apoyo y no hablaríamos de otra cosa. Pero como se trata de pueblos como Palestina o el Líbano, lugares que para muchos parecen lejanos, pareciera que el impacto no es el mismo. Y esto nos debería hacer pensar, ¿por qué el dolor de algunos tiene más eco que el de otros? Estas familias, estos niños que hoy están perdiendo sus hogares y su seguridad, ¿acaso no merecen el mismo apoyo, la misma empatía? A veces, sin darnos cuenta, nos volvemos insensibles solo porque los rostros y los nombres son desconocidos. Yo que tuve la oportunidad y la fortuna de vivir en el Líbano, de conocer Palestina e Israel, te comparto que la humanidad es una sola y la solidaridad no debería conocer fronteras. Frente a esta dura realidad me pregunto, ¿dónde están los derechos humanos? Esos principios que deberían ser universales, como el respeto a la vida, a la dignidad, a la libertad, están escritos en documentos que se supone representan lo mejor de nuestra humanidad. La Declaración de los Derechos Humanos del 48 es un supuesto acuerdo global, una promesa de que valoramos la vida por encima de todo. Pero ¿de qué sirve una declaración que proclama el derecho a la vida si en lugares como Medio Oriente se permite que miles de personas sufran y mueran cada día? ¿De qué sirve decir que todos tenemos derecho a vivir sin miedo cuando hay niños que crecen sin conocer la paz? Cuando miramos lo que sucede en las guerras actuales, esas palabras parecen solo tinta en un papel, porque mientras en teoría todos los países están de acuerdo en defender esos derechos, en la práctica muchos prefieren mirar hacia otro lado. Parece que los derechos humanos solo son importantes y deben ser respetados cuando el problema está cerca, cuando toca a los países poderosos o afecta intereses económicos. Pero cuando las víctimas están en países que parecen lejanos, en pueblos que no conocemos, es como si sus vidas valieran menos, como si la humanidad estuviera dividida en diferentes categorías y la compasión tuviera fronteras. El problema es que este silencio, esta indiferencia, permite que la violencia continúe. Cada vez que miramos hacia otro lado, estamos diciendo que está bien, que no pasa nada, pero cada vida importa y cada acto de destrucción es un recordatorio de que no estamos cumpliendo esa promesa de defender los derechos humanos. Si realmente creemos en esos principios, debemos hacer más que solo mencionarlos. Debemos exigir que se respeten, sin importar dónde ocurre el conflicto ni quién esté involucrado. La guerra absurda y la indiferencia del mundo no solo destruye ciudades y vidas en Medio Oriente, también deja cicatrices profundas en el corazón de quienes la viven. Cada explosión, cada pérdida y cada enfrentamiento no hace más que sembrar más odio, una emoción que no conoce fronteras y que se transmite de generación a otra generación. Esta guerra no es un medio para resolver un conflicto, como piensa el primer ministro de Israel, sino una cadena interminable de violencia que solo multiplica el sufrimiento y alimenta un ciclo que parece no tener fin. Cuando un niño crece viendo su hogar destruido, perdiendo amigos, familiares, es muy probable que cargue con ese dolor, que crezca con una herida que en muchos casos se convierte en resentimiento y puede luego terminar haciendo actos de venganza. Así, la guerra no solo deja ruinas físicas, sino también ruinas en las mentes y en los corazones de las personas. Ese resentimiento y esa tristeza se transmiten creando una cultura de dolor y de venganza que se extiende y se perpetúa con el tiempo. Lo trágico es que mientras estos pueblos quedan atrapados en ese ciclo de violencia, la esperanza de paz se siente cada vez más lejana, porque la violencia solo genera más violencia. No importa cuántos intentos se hagan por resolverlo con fuerza, la verdadera paz nunca llegará a través del odio. Para que haya paz es necesario sanar, reconstruir, comprender, dialogar y sobre todo recordar que detrás de cada bando, de cada frontera y de cada conflicto hay seres humanos que solo quieren vivir en paz, que anhelan un futuro seguro para sus hijos.
Este conflicto en Medio Oriente nos enseña una lección universal. La paz no es simplemente la ausencia de guerra, sino la construcción de lazos y puentes que nos permitan sanar, respetarnos y vivir juntos en un mundo donde todos merezcamos un lugar. Quizás estamos esperando a que pase algo aún más grande y más terrible, como una guerra más global o el uso de armas de destrucción masiva, para empezar a ser realmente solidarios y preocuparnos por el sufrimiento de los demás. Tal vez hasta que el conflicto toque nuestra puerta, empecemos a sentir esa urgencia de ayudar y unirnos. Es como si estuviéramos en una espera absurda, pensando que la paz y la empatía pueden quedar para después. Como si la solidaridad fuera algo que se activa solo cuando nos afecta directamente. Pero el problema es que el odio y la violencia se extienden como una cadena. Y mientras nosotros nos quedamos con los brazos cruzados, esas llamas se van acercando. ¿Por qué esperar a un desastre global para despertar? ¿Por qué no abrir los ojos ahora y darnos cuenta de que el dolor de otros también es nuestro dolor? De que todos estamos conectados y afectados. Si aprendemos a ser solidarios hoy, si empezamos a actuar desde la empatía ahora mismo, podríamos evitar tantas tragedias y tanto sufrimiento en el futuro. No esperemos a que el mundo esté en llamas para darnos cuenta de que podríamos haber hecho algo. La verdadera solidaridad es la que se practica cuando aún hay tiempo para hacer una diferencia, cuando todavía podemos construir un mundo mejor sin esperar a que todo se venga abajo. Espero que lo que hablamos hoy te haya hecho pensar. Al final del día, todos tenemos la capacidad de hacer del mundo un lugar un poquito mejor, incluso desde lo más simple como una reflexión o un pequeño gesto de empatía y solidaridad. Nunca sabemos cómo nuestras acciones pueden impactar la vida de alguien más, y eso en sí es algo poderoso. Si este mensaje te tocó de alguna manera o te hizo reflexionar, me encantaría que lo compartieras. Así podemos hacer que llegue a más personas y quién sabe, quizá inspirar a otros a unirse a esta ola de solidaridad y de humanidad que tanto necesitamos. No dudes en seguirme en mis redes sociales, donde comparto más sobre estos temas de desarrollo personal y reflexiones para crecer juntos. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo video.